Su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Zonas Metropolitanas y Movilidad y a la Comisión de Estudios Legislativos. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora, al abrirse la séptima ronda de presentación de iniciativas, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena, presenta proyecto de decreto que adiciona al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de municipalización de los servicios de transporte público. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros y compañeras, a los estudiantes que están ahí arriba. Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a esta su casa. El progreso no se impone, se construye con justicia. Y no hay justicia posible cuando madres trabajadoras, obreros, obreras, estudiantes caminan kilómetros y kilómetros porque el transporte público fue abandonado por quienes debieron defenderlo. Hoy, desde esta tribuna, me pongo de pie para alzar la voz por Ciudad Juárez, una ciudad que ha sido testigo y ha sido protagonista del progreso, del desarrollo y del incansable esfuerzo de su gente, pero que también ha sido víctima del abandono, de la indiferencia y de la falta de voluntad política para resolver uno de sus problemas más graves, el transporte público. Esta iniciativa que hoy presento busca mucho más que resolver un problema local. Su intención es transformar desde la raíz la estructura del transporte público en todo el país, al reformar el artículo 115 de la Constitución para facultar a los municipios en la operación del transporte público. Proponemos un cambio de paradigma, que el servicio deje de ser un privilegio centralizado, mal atendido por los estados y se convierta en una herramienta eficaz de bienestar. Esta reforma busca consolidar un sistema más justo, eficiente y accesible en cada rincón de México. Miren, hablo de Ciudad Juárez porque es el vivo ejemplo de cómo se ha desarrollado una ciudad con el esfuerzo de los trabajadores y las trabajadoras y, sin embargo, en servicios públicos tan obvios que se deben de prestar como el transporte público, hay una gran injusticia. En Ciudad Juárez no hay transporte público. Los trabajadores y trabajadoras se enfrentan diariamente un viacrucis para poder llegar a sus trabajos, a sus escuelas, a sus destinos, a los espacios públicos, y no hay poder humano en décadas que haya podido transformar el transporte público en nuestra querida Ciudad Juárez para poder ofrecer este servicio. Mientras en otras ciudades del país se han implementado sistemas de transporte eficientes, Ciudad Juárez sigue atrapada en el atraso. La gente espera durante horas en paradas improvisadas y los camiones están en pésimas condiciones y los costos siguen aumentando sin ninguna justificación. Ahora sí que estábamos mejor cuando estábamos peor con el tema del transporte. Han pasado décadas y cada vez más se acentúa esta problemática. Y esto ha sido hecho con mucho dolo por quienes tienen amafiado el sistema de transporte, porque son cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que efectivamente llegan a tiempo a sus trabajos, principalmente en la industria maquiladora, en unas condiciones del transporte público de muy poca dignidad. Pero lo que han hecho quienes se han amafiado en el tema del transporte público, coludidos con funcionarios del gobierno del estado de transporte, es precisamente hacer que no funcione el transporte público colectivo para poder privatizar el servicio. Y así es como muchísimas empresas se han quedado con el gran negocio del transporte de personal, que por cierto sus unidades transitan sin placas, han ocasionado graves tragedias en nuestra querida Ciudad Juárez y no hay poder que pueda corregir esto. El gobierno estatal ha demostrado su incapacidad para atender este problema. Promesas van, promesas vienen, pero las soluciones nunca llegan.
En lugar de atender las demandas de los ciudadanos, el transporte público ha sido relegado al olvido, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad: estudiantes, adultos mayores, madres trabajadoras y obreros. Esto no es un capricho ni una exageración, los datos lo confirman. En Juárez, la cobertura del transporte público es insuficiente, apenas hay 224 unidades en una ciudad de 1.600.000 habitantes. ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, este derecho a la movilidad se ha convertido en una mercancía para unos cuantos. Por eso, frente a esta crisis, es urgente cambiar el modelo de gestión del transporte público. No podemos seguir esperando que el gobierno estatal solucione un problema que año tras año ha demostrado que no pueden manejar. Por eso proponemos una reforma al artículo 115 de la Constitución para otorgarle a los municipios la facultad de administrar directamente el transporte público. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Lovera de la Rosa.